El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó el lunes a una intervención internacional sobre Haití, precisamente por un pedido presentado por Estados Unidos, en donde hubieron 13 votos a favor en la ONU y 2 en contra. Los 2 votos en contra fueron los de Rusia y los de China. De esta manera, el concierto internacional avanza una vez más sobre la soberanía del pueblo haitiano. La intervención multinacional que se va a llevar a cabo había sido solicitada el año pasado por el presidente de facto, Ariel Henry, con el pretexto de enfrentar las bandas criminales y mafiosas. La fuerza va a estar liderada por Kenia y durará más o menos un año. Esta decisión obviamente generó mucho rechazo porque ya este tipo de situaciones viene sucediendo en Haití desde hace mucho tiempo. La última fue la que comenzó en 2004, esta intervención que comenzó en 2004 y terminó en 2017, en donde estuvieron todas las tropas de la MINUSTAH. Una misión que supuestamente la ONU iba a llevar adelante para estabilizar el país. Nada más y nada menos que terminó reprimiendo, masacrando, violando a niños, niñas y además introdujo el cólera con la consecuencia de haber muerto 10.000 haitianos. Pero bueno, no nos vamos a extender más y para hablar sobre este tema es que estamos en comunicación con Henry Bois-de-Roland. Él es del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Hola Henry, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Y bueno, para arrancar te queríamos preguntar, ¿qué pensabas sobre esta decisión de estos países, no? Bueno, muy buenas noches a ustedes y un buen abrazo a todos y todas ahí y un saludo especial a la audiencia. No, quería decirte algo en la presentación, no es que China y Rusia hayan votado en contra, sino se abstuvieron. Porque si uno de esos dos países hubiese votado en contra, tienen derecho de veto, la resolución no hubiese sido posible ser aprobada. Eso es una primera aclaración. Ahora, ¿qué pienso? En primer lugar, hay que ver que se trata de una crónica de una invasión anunciada, porque hace rato que vienen preparando eso, tanto en el plano interno como en el plano externo. Cuando digo vienen preparando eso, sobre todo el imperialismo norteamericano. Ahora bien, ¿qué representa esto? Esta resolución viola la Carta de las Naciones Unidas, sobre todo el capítulo 7, relativo a cómo y cuándo se debe enviar tropas. También viola la Constitución haitiana, porque la Constitución haitiana no prevé eso, que un gobierno de facto, ilegal y legítimo, un gobierno interino pueda hacer eso. La Constitución haitiana plantea claramente algo. Esas cosas tienen que ser producto de la intervención de la Asamblea Nacional. Y no hay Asamblea Nacional en este momento en Haití, hace varios años donde no hay diputados y senadores. Y más aún cuando se trata de una solicitud presentada hace un año con un gobierno de facto, ilegal e ilegítimo. También hay otra cosa, es una violación clara de nuestra soberanía y de nuestro derecho a la autodeterminación. Esto está porque nadie puede decidir por encima de un pueblo, porque la inmensa mayoría del pueblo haitiano ha planteado claramente su rechazo. Las múltiples cartas escritas a las Naciones Unidas, firmadas por miles y miles de personas, centenares de organizaciones, es que son importantes en entender esto, ¿no? Es importante entender esto. Entonces, eso por una parte hay que tener claro, hay que tener en claro. Y después, cuando nosotros tenemos a un gobierno de facto que pide esto, cuando tenemos la MINUSTAH que estuvo 13 años violando a niñas, a niños, a jóvenes, poniendo el cólera durante 13 años, el pueblo haitiano obviamente no puede aceptar esto, ¿no? Entonces, y ahora, utilizando a Kenia, utilizando un país africano, ahí hacen entrar en juego
elementos étnicos raciales, sabiendo que Haití es un pedazo de África en América. Volviendo a otro aspecto. Claro, eso, discúlpame que te interrumpa, Henry, eso te queríamos preguntar. ¿Por qué Kenia? O sea, que es raro esto de que va a liderar a las tropas. ¿Por qué nos puedes explicar un poquito eso? Justamente, es decir, no sé, lo que nosotros creemos es que, en primer lugar, hay que ver qué tipo de gobierno hay en Kenia. El presidente Bhutto es un vasallo de ellos, eso es un primer lugar, no es ningún revolucionario ni nada por ese estilo. No es un gobierno como lo vemos en Burkina Faso, en Guinea, en Níger, en esos momentos, no, donde es un proceso de descolonización. El gobierno de Kenia no es así. Bueno, y hay otro elemento que hay que ver. Habían ofrecido esto a Canadá, Canadá dijo no. Intentaron con Jamaica y otros y vieron que no, entonces fueron a buscar un país africano. Es la tercerización de los trabajos sucios que ellos suelen hacer y buscan siempre hacerlo. Lo hicieron con la MINUSTAH también. La MINUSTAH estuvo como tenía como la comandancia militar de la MINUSTAH estuvo en mano de Brasil, ¿no? Entonces nosotros frente a una situación de esta naturaleza no podemos desconocer que ahí entra otros elementos, entran a hablar otra cosa. No hay que olvidar que Haití es el primer país, la primera república negra e independiente del mundo. Entonces es rechazar nuestra historia, es humillar al pueblo haitiano, poner negros frente a negros, negros para matar a negros, y hay todo, hay racismo, hay xenofobia, hay muchas cosas que entran en juego con esa decisión. Pero esa decisión no es otra cosa que la materialización también de la dominación neocolonial. Y quiero resaltar algo. Los propios responsables de lo que está sucediendo en Haití no pueden ser los hacedores de la solución. Los hacedores del problema no pueden ser. Y el tema de la inseguridad en Haití es el síntoma. Es cierto que hay bandas, que hay todo eso, bandas alimentadas por ellos mismos, porque las armas vienen de Estados Unidos, las municiones vienen de Estados Unidos, bastara cortar el tráfico para que se terminara todo. Pero no, entonces no pueden pretender venir a solucionar esto. Lo que nosotros decimos que la inseguridad es un síntoma, pero es un síntoma de una crisis política, económica y de todos los aspectos de la vida allá, que ha de ser resuelto, puede ser resuelta solamente en base a la recuperación de nuestra soberanía y de nuestro derecho a la autodeterminación, y no profundizando esto. Ahora, el objetivo no es otra cosa que respaldar a Ariel Henry, que es un vasallo total de ellos, el dictador Ariel Henry, el primer ministro de facto ilegal e ilegítimo, sino también tratar de organizar selección para dar un banner democrático y perpetuar el sistema neocolonial. Eso es lo que están buscando, obviamente, y sin dejar de pensar que pueden existir otras razones que nosotros no estamos viendo ahora, que con esta nueva intervención están tratando de lograr otros objetivos. No todo lo que dice significa que dicen todo, ¿no? Entonces el tiempo nos va a ayudar a ver claro. Pero Henry, tengo una consulta. ¿En qué situación está el tema de las elecciones? Algo mencionaste recién, pero queríamos saber más con profundidad cómo está el tema de las elecciones en Haití y cómo afectaría esta resolución de la ONU sobre las elecciones que se tienen que llevar a cabo. En primer lugar, creo yo, hasta ahora no hay ninguna disposición tomada realmente para organizar, porque el primer ministro de facto hace 2 años que repite que él va a entregar el poder a alguien que sea elegido el vencedor de una elección, pero para analizar elección tiene que haber condiciones. Entonces, por eso está hace 2
hace 2 años. Ahora, por eso te digo, teóricamente van a eliminar algunos bandidos quizás al servicio de ellos, van a poner una paz aparente y organizar una selección. Una elección que va a ser boicoteada fundamentalmente por la inmensa mayoría, porque el pueblo va a tener confianza en ese tipo de elecciones organizadas por misión de intervención por Ariel Henry, el primer ministro de facto, la ONU y la OEA. No hay confianza en absolutamente nada. Por eso nosotros planteamos, como el acuerdo de Montana lo estipula, hace falta un gobierno de transición capaz de romper con el sistema neocolonial, lo que es buscar una solución haitiana a la crisis haitiana. A partir de ahí, crear nuestro propio consejo electoral, llamar a una asamblea constituyente y organizar las elecciones. Eso es lo que nosotros estamos entendiendo que hay que hacer. Contrario, la crisis va a seguir perdurando y como yo te iba a decir, hay un dicho que nosotros tenemos: sumaste bien pero calculaste mal. La resistencia del pueblo haitiano va a seguir porque es un pueblo que ha demostrado a través de la historia que sabe responder, sabe aguantar y sabe luchar. Perfecto, Henry. Por último, te quería preguntar, sabemos que mañana se concentra en el Obelisco, ¿nos querés contar algo de qué se trata todo eso? La resolución esa que hemos tomado es con respecto no a la resolución de la ONU, de paso vamos a criticar, pero fundamentalmente por el tema de la construcción de un canal que están haciendo campesinos haitianos, que el presidente dominicano se opone y cerró arbitrariamente, unilateralmente la frontera y ha desplegado más de 15.000 militares sobre todo la frontera para intimidar e impedir esto. Cuando hay un tratado de paz, amistad y arbitraje firmado entre los dos países desde 1929, hay un uso que tiene que hacer de un río transfronterizo que se llama río Masacre para nosotros, Udacapón para ellos. Ahora, cuando un país, el tratado dice, cuando un país se siente afectado por una decisión del otro, se va a un arbitraje, no cerrar fronteras, de desplegar armas. Para nosotros eso es un atropello más, una muestra de una arrogancia tremenda, y después no atenta contra la vida, la convivencia pacífica que ha de existir entre los dos pueblos, y también atenta contra la unidad que ha de existir entre el pueblo dominicano y el pueblo haitiano. Henry, muchas gracias por tu atención, por habernos contado un poco cómo está la situación allá en Haití y bueno, seguramente nos comunicaremos en otro momento para seguir hablando de nuestro pueblo hermano. Gracias y nos estamos comunicando.